El viento aullaba como fiera desatada afuera de mis ventanas, sacudiendo el viejo marco de madera de la casa que había sido mi hogar por más de 40 años. La lluvia golpeaba los cristales, cortinas de agua que difuminaban el mundo en un borrón grisáceo. Me aferré al borde de la encimera de la cocina mientras la tormenta rugía sin piedad, impotente ante la furia de la naturaleza que azotaba mi pequeño pueblo costero en Mazatlán. Mi difunto esposo había construido esta casa con sus propias manos. Cada crujido de las tablas, cada teja gastada llevaba consigo un recuerdo. Pero esa noche, la tormenta no tuvo clemencia. El tejado gimió una vez, luego otra, como un último suspiro antes de ceder. Di un paso atrás cuando una viga pesada se estrelló contra el techo de la sala, lanzando astillas al aire. Mi refugio, mi hogar, se desmoronaba a mi alrededor, entre el rugido del viento. Escuché el estallido de un cristal y sentí la lluvia fría irrumpir como un diluvio implacable. Corrí a tomar la vieja bolsa de cuero de mi esposo, llena de papeles y fotos que no había tenido el valor de mirar en años. La tormenta se tragaba todos mis recuerdos, mi seguridad, todo se me escapaba de las manos. En un parpadeo, estaba afuera, empapada hasta los huesos, el lodo atrapando mis pies, con manos temblorosas. Saqué mi celular, los dedos entumecidos por el frío y el miedo. Presioné la pantalla para llamar a Emiliano. Mi hijo, mi última esperanza. El teléfono sonó una vez, dos, un clic. La línea se cortó. Me quedé con el celular pegado al oído. Incrédula. ¿Me había colgado? Llamé otra vez. Timbre, timbre. Y luego, bueno, una voz desconocida y lejana. Esperé. No, lo siento. Número equivocado, dijo la voz antes de colgar. Llamada spam. Pensaron que yo era spam. Las lágrimas nublaron mi vista, mezclándose con la lluvia. Susurré. Emiliano, soy yo. Pero la línea estaba muda. Me abracé a mí misma y manejé hacia su casa. Mi maleta de copiloto en el asiento del pasajero. El camino estaba resbaloso. Los faros apenas cortaban las cortinas de lluvia. Cada kilómetro pesaba más, como si avanzara hacia lo desconocido, hacia una puerta que tal vez nunca se abriría. Los recuerdos me asaltaban parrilladas familiares en tardes cálidas de verano. Emiliano de niño, descalzo y bronceado, persiguiendo luciérnagas en el patio trasero. ¿Cómo había cambiado todo tan de repente? ¿Cómo se había enfriado el cariño? La lluvia no cedía, y el dolor en mi pecho tampoco. Me hice promesas a mí misma que esto era temporal, que Emiliano entendería, que esta noche pasaría. Pero en el fondo, un miedo callado me carcomía, como una sombra lenta e implacable. Horas después, estacioné frente a su porche. La luz amarilla titilaba débilmente entre la tormenta. Mi maleta golpeó los escalones de madera mientras subía, con el corazón latiendo fuerte. Levanté la mano para tocar. Dudé, y luego golpeé con firmeza. La puerta se entreabrió. Emiliano estaba ahí, más alto de lo que recordaba. Hombros rígidos, ojos entrecerrados, como si no supiera si yo era una extraña o un fantasma. Detrás de él apareció una mujer. Verónica. Sus ojos brillaban con una sonrisa sarcástica que nunca había visto. La puerta no se abrió más. La voz de Emiliano cortó el silencio. No tenemos espacio para ti. Tragué con fuerza, las manos temblándome, mientras la puerta se cerraba con un clic. La lluvia seguía cayendo, y yo me quedé ahí, en el frío, aferrando mi maleta, preguntándome cómo una madre podía volverse tan invisible para su propio hijo. El aire nocturno olía a pino mojado y sal mientras estaba en el porche, la furia de la tormenta aún resonando en mis oídos. La tenue luz que salía de la casa no aliviaba el nudo helado que se apretaba en mi pecho.
La silueta de Emiliano llenaba la entrada, bloqueando la luz, sus ojos buscando los míos como si intentara reconocer a un espectro. Detrás de él, Verónica se apoyó en la pared, brazos cruzados, con una sonrisa afilada que no invitaba a nada bueno. Esa sonrisa era desconocida, hostil. Era el tipo de gesto que decía: «Aquí no eres bienvenida». Di un paso tentativo, apretando mi maleta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Emiliano», dije suavemente, la voz quebrándose entre la esperanza y el agotamiento. No tengo a dónde ir. Por favor, solo por un tiempo». Dudó. Su mandíbula se tensó y miró por encima del hombro a Verónica. Ella asintió sutilmente, como una reina dictando sentencia. Y Emiliano se volvió hacia mí. «Mamá», dijo lentamente. «Con cuidado. De verdad no hay lugar». Sus palabras cayeron como lluvia fría. Sentí mi corazón encogerse, pero mantuve el rostro sereno. «No pido mucho, solo un lugar donde quedarme. Unas pocas noches». Verónica dio un paso adelante, sus ojos fijos en los míos. «No hay espacio para ti aquí», repitió, más cortante esta vez. Su voz era firme, sin un ápice de vacilación. Contuve el dolor que me inundaba, los recuerdos que amenazaban con desbordarse. Cómo acuné a sus bebés, cómo curé rodillas raspadas, cómo guardé cada secreto de cumpleaños y receta familiar. Y ahora no era más que una carga que desechar. Emiliano cambió de peso. Mirando hacia el camino: «Podrías tal vez dormir en tu carro», ofreció, como si me lanzara una migaja. La sugerencia me golpeó más fuerte que el rechazo directo. ¿Dormir en mi carro? Después de que el tejado de mi casa se derrumbó, de no tener a dónde ir, el dolor era insoportable. Pero asentí, porque no tenía opción. Verónica cruzó los brazos otra vez y se retiró al interior sin decir más, la puerta cerrándose suavemente tras ella. Emiliano se quedó un momento más, pero no dijo nada. Sus ojos buscaron los míos una última vez, como buscando algo a lo que aferrarse. Pero solo vi incertidumbre y tal vez un destello de culpa que enterró rápido. Me di la vuelta y bajé los escalones. El peso de mi maleta de pronto insoportable. La tormenta se había llevado mi casa. Ahora se llevaba a mi familia. Pedazo a pedazo. Caminé hacia mi carro sin mirar atrás. No quería ver la puerta cerrada ni los rostros que una vez llamé míos. Sentada al volante, cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran en silencio, la lluvia lavándolas. Mi respiración se entrecortaba y la noche se sentía más fría que nunca. El camino estaba silencioso, salvo por el zumbido lejano de autos pasando. Me envolví más en mi abrigo y encendí el motor, el calentador cobrando vida con un chisguete. Esa noche, el carro se convirtió en mi refugio pequeño, estrecho y frío, pero era un techo. Y en lo más hondo, una chispa de determinación comenzó antes a encenderse. Me acomodé en el asiento del conductor de mi viejo carro, el único lugar que podía llamar refugio esa noche. El estacionamiento detrás de un comedor de carretera estaba apenas iluminado. El resplandor de un letrero neón parpadeante proyectaba sombras inquietas sobre el asfalto agrietado. Me envolví más en mi abrigo, pero el frío se colaba igual, asentándose en mis huesos como una niebla pesada. Afuera, la noche estaba tranquila, salvo por el zumbido ocasional de un camión que pasaba. Adentro, mi aliento empañaba el parabrisas, formando figuras fantasmales que se desvanecían tan rápido como aparecían. Metí la mano al bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre pequeño y gastado. Dentro, fotos desvaídas que había guardado hace mucho. Mis dedos temblaron al desdoblarlas, y los recuerdos regresaron en tropel. Ahí estaba Emiliano, apenas de 7 años, con esa sonrisa torcida suya.
descalzo en el pasto de nuestro patio trasero. Recordé los veranos en ese patio. Cómo corría entre los aspersores con los hijos de los vecinos. El olor a humo de carne asada flotando en el aire. Casi podía escuchar las risas ahora. El tintineo de los platos y el suave rasgueo de una guitarra que alguien había traído a la parrillada. Toqué los bordes de la foto, sintiendo el papel áspero bajo mis dedos, y el dolor en mi pecho se intensificó. En ese entonces, la casa estaba llena de esperanza y calor. Era un lugar donde los sueños se plantaban como semillas en el jardín, y cada día era una oportunidad para crecer. Pensé en las noches que acuné a Emiliano hasta que se durmió, tarareando nanas mientras el mundo afuera se desvanecía. Pensé en las oraciones susurradas cuando retumbaba el trueno, las promesas de protegerlo de todas las tormentas, las del cielo y las del corazón. Pero esa noche, las tormentas eran más que truenos y lluvia. Habían roto las paredes de mi casa y mi corazón. La casa que nos había protegido se había ido, y también la familia que la hacía hogar. Mis dedos se cerraron sobre las fotos, como si aferrándome a ellas pudiera mantener el pasado vivo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran. Los felices y los dolorosos. Recordé las noches en que Emiliano me llamó, con la voz temblorosa tras una ruptura. Las veces que estuve a su lado cuando Verónica y yo no veíamos las cosas igual. Yo había sido la constante, la que mantenía las piezas unidas aunque intentaran romperme. Pero ahora, yo era la que estaba afuera, rechazada como una extraña. Limpié el vaho del parabrisas con un pañuelo, viendo el mundo más allá del cristal difuminarse en la penumbra. El calor que anhelaba no venía del calentador, que apenas funcionaba, ni de los faros que iluminaban momentáneamente la oscuridad. Era algo más profundo, algo que había perdido pero estaba decidida a recuperar. Pensé en los papeles legales guardados en una caja en la casa destruida, el título, el testamento, los formularios de transferencia que nunca envié. Durante tanto tiempo, confié en que la familia cuidaría de sí misma sin necesidad de abogados ni tribunales. Tal vez ese fue mi error. Pero esa noche, mientras el frío me envolvía como un sudario, una pequeña llama de resolución se encendió dentro de mí. El pasado guardaba secretos, y me di cuenta de que también podría tener la clave de mi futuro. Presioné las fotos contra mi pecho, respirando hondo mientras el primer destello del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. La tormenta se había llevado mucho, pero no todo. Mañana, me dije, empezaría a luchar. Hace 6 años parece toda una vida, pero los recuerdos siguen vivos, el olor a pintura fresca, la promesa de nuevos comienzos, las risas de los niños en una casa que se suponía sería suya. En ese entonces, Emiliano y Verónica batallaban para mantenerse a flote. Veía el cansancio en sus ojos, cómo las cuentas se acumulaban en su mesa, cómo la esperanza parecía estar siempre fuera de alcance. Tenía una segunda casa entonces, una cabaña modesta, a unos kilómetros de mi casa principal, un lugar que había mantenido por años como refugio tranquilo. Cuando Emiliano y Verónica me preguntaron si podían mudarse ahí, mi corazón no dudó. Necesitaban un lugar estable para su familia creciente. Y yo quería ayudar. Pasé días preparando la casa, fregando pisos, pintando paredes de un amarillo alegre, armando cunas y juguetes. Cuando llegó el momento de formalizar el arreglo, llené un formulario de transferencia de título. Era un regalo, les dije. Algo para darles un nuevo comienzo. Pero la vida se complicó. El formulario nunca salió de mi escritorio. Se quedó ahí, sin firmar, sin enviarse. Mientras me decía que lo mandaría una vez que se asentaran, se mudaron, convirtiendo las habitaciones vacías en un hogar. Las risas de los niños llenaban los pasillos,
y dejé que la ilusión creciera de que ahora era suyo. Lo llamaban nuestra casa, y yo sonreía, feliz de verlos felices. Quería confiar en ellos, creer que las formalidades legales eran solo eso, que no importaban porque la familia era la familia. Pero la confianza, aprendí, no siempre es suficiente. Ahora, sentada en mi carro envuelta en un abrigo demasiado delgado para esta noche fría, me doy cuenta de que ese papel, el que nunca envié, es más que tinta olvidada y promesas sueltas. Es el hilo que puede deshacer la historia que creí compartíamos. Recuerdo las tardes firmando tarjetas de cumpleaños, cocinando cenas, consolando miedos nocturnos. Recuerdo cómo me miraba Emiliano, con una mezcla de gratitud y algo más, algo reservado. Verónica era diferente, siempre compuesta, siempre calculadora detrás de una sonrisa pulida. Nunca quise creer que podía guardar rencor, pero ahora veo las grietas en la fachada. Ese título sin firmar en papel. La casa sigue siendo mía, por ley, no por cariño. Durante años, enterré ese hecho bajo capas de amor y perdón, convencida de que los lazos de sangre serían suficientes para mantenernos unidos. Pero esa noche, la tormenta no solo se llevó mi casa, también destrozó esas ilusiones. La realidad legal me golpea como martillo. Tengo un derecho, un reclamo que puedo hacer valer, pero hacerlo significa entrar en un campo de batalla que nunca quise pisar. Pensar en confrontar a Emiliano y Verónica, en desafiar lo que creen suyo, me llena de una mezcla de miedo y resolución. Saco el formulario de transferencia arrugado de mi bolsa, los bordes suaves por el tiempo y el manejo. Trazo las marcas débiles de lápiz que hice al llenarlo, el espacio en blanco donde debería estar la firma. Me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera enviado este documento. ¿Me habría respetado más Emiliano? ¿Se habría suavizado la sonrisa sarcástica de Verónica? Ahora sé que la respuesta no importa. Lo que importa es lo que haga después. La noche se desvanece lentamente, el cielo aclarándose con el primer rubor pálido del amanecer. Mis manos aún sostienen los papeles mientras enciendo el carro, el motor rugiendo suavemente. Mañana, decido, buscaré ayuda, entenderé mis opciones y lucharé por lo que es legítimamente mío. Por ahora, dejo que el pasado sea una lección, una advertencia y un arma esperando a ser usada. El sótano de la iglesia era un espacio sencillo, filas de mesas plegables, el aroma a guiso hirviendo y un murmullo suave de voces. No se parecía en nada al hogar que había perdido. Pero esa noche ofrecía algo raro calor. Encontré un asiento al final de una mesa, mis manos alrededor de un tazón de sopa de verduras espesa, el calor filtrándose lentamente en mis dedos y huesos. La sala estaba llena de rostros marcados por la adversidad y la bondad a partes iguales. Extraños que, como yo, cargaban fardos demasiado pesados para llevar solos. No hablé mucho. El peso de mi actuar y mi historia me pesaba en la lengua. Pero mientras tomaba mi sopa, una mujer con rizos grises cortos y ojos gentiles se acercó, llevando una bandeja. Dejó un tazón a mi lado sin decir palabra. Luego se sentó frente a mí. Su sonrisa suave y constante. «Soy Amalia», dijo simplemente. Asentí, sin saber qué decir. Su presencia era reconfortante, un puerto tranquilo en la tormenta de mis pensamientos. «No tienes que explicar», añadió suavemente. «No aquí». Levanté la vista, encontrando sus ojos. Ojos que no tenían lástima, solo comprensión. Fue la primera bondad que acepté sin dudar en mucho tiempo. Comimos en silencio, Amalia escuchando cuando hablaba, compartiendo fragmentos de mi historia, la tormenta, la casa, la puerta cerrada, el carro. Nunca interrumpió ni cuestionó, solo asintió, absorbiendo cada palabra con cuidado. Cuando terminé, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hay alguien que deberías conocer»,
dijo Clara Montes. Está jubilada ahora, pero trabajó años como asistente legal, especializada en leyes de propiedad. Conoce este tipo de líos mejor que nadie. Dudé. La idea de batallas legales y tribunales era intimidante, pero sabía que no podía enfrentar esto sola nunca más. ¿Cómo la encuentro? Amalia sonrió, metiendo la mano al bolsillo y sacando un papel doblado. Aquí está su número. Hasta te llevo si quieres. No tienes que ir sola. Su oferta fue como un salvavidas en aguas turbulentas. Las acepté con gratitud. Esa semana, Amalia me llevó a una casa estrecha sombreada por cedros. El leve aroma a té de menta flotaba desde el porche mientras nos acercábamos. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a Clara Montes, menuda pero con ojos agudos y claros como una mañana de invierno. No prometo milagros, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar, pero sí prometo la verdad. Su sala estaba llena de pilas de cuadernos legales, libros y papeles amarillentos. Las paredes tenían certificados y fotos, evidencia de una vida dedicada a desenredar historias complicadas. Extendí mis papeles el título, el formulario de transferencia no enviado, el testamento, todos algo desgastados pero legibles. Clara examinó cada documento con ojos expertos, sus dedos tamborileando ligeramente mientras armaba el rompecabezas. Tras un largo momento, levantó la vista. «Tú sigues siendo la dueña de esta propiedad», dijo simplemente. «Legalmente. Nunca salió de tu nombre». El peso de sus palabras se asentó en mí, más heavy de lo que esperaba. Había cargado este secreto sin saber su poder. Ahora, continuó, tienes opciones. Puedes dejarlo ir o pelear por lo que es tuyo. La miré con firmeza. Quiero pelear. Clara asintió. Bien, empezaremos presentando los papeles correctos y enviando una notificación de desalojo. Luego, si es necesario, ¿vamos a la corte? Era el comienzo de un camino que no me atrevía a recorrer sola, pero con la ayuda de Clara, el camino parecía menos incierto. Al salir de su casa esa tarde, el sol se ponía bajo, proyectando sombras largas en la calle. La lucha que venía no sería fácil, pero por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Clara extendió los papeles sobre su mesa de cocina abarrotada, sus dedos siguiendo la tinta desvaída, las dobleces gastadas por el tiempo. La observé de cerca, cada respiración atrapada entre la esperanza y el miedo. El peso de esos documentos se sentía ahora más pesado que antes, como si cargaran la promesa de algo largamente negado. Tomó el título, sus ojos escaneando los nombres impresos claramente, el de mi difunto esposo y luego el mío. Luego vino el formulario de transferencia, llenado con mi letra pero nunca enviado, nunca firmado, nunca oficial. Esta es la clave, dijo Clara en voz baja. Como nunca presentaste esta transferencia, la casa nunca salió legalmente de tu nombre. Asentí lentamente, absorbiendo la realidad. La casa, el lugar que ellos habían reclamado como suyo, seguía siendo mía. Me miró, sus ojos encontrando los míos con una intensidad suave. Tienes la ley de tu lado, Isabel, pero eso no significa que será fácil. La esperanza cautelosa que sentía estaba templada por el conocimiento de la lucha que vendría. No era ingenua. Entendía que los lazos de sangre no garantizaban lealtad, pero ahora, con esta verdad en mis manos, sabía que tenía el derecho de mantenerme firme. Clara empujó los papeles hacia mí. El primer paso es enviarles una notificación formal, 60 días para desalojar. Si no cumplen, vamos a la corte. Mis dedos temblaron ligeramente al tomar los formularios. El camino estaba claro, pero el viaje incierto. Pensé en Emiliano y Verónica. ¿Cómo reaccionarían al recibir esa carta? Al saber que el tejado bajo el que vivían no les pertenecía legalmente. Pensé también en mis nietos.
sus risas inocentes resonando en mi memoria. ¿Cómo se sentirían? Atrapados entre la lealtad a sus padres y la mujer que los había cargado de bebés, que los había amado fieramente aun cuando ese amor no fue correspondido. Clara se levantó, ordenando los papeles en una pila prolija. «Tienes una fuerza que quizás aún no ves», dijo, «y estaré aquí en cada paso del camino». Respiré hondo, estabilizándome. La lucha no era solo por una propiedad, era por respeto, por dignidad, por recuperar el lugar en sus vidas del que me habían expulsado. Por primera vez en muchos meses, sentí un destello de determinación que calentaba el frío dolor en mi pecho. La tormenta se había llevado mi casa, pero no mi voluntad. Al salir de la casa de Clara, el cielo era un gris suave, prometiendo lluvia pero conteniéndose por ahora. Aferré los papeles cerca y caminé por las calles silenciosas, lista para enfrentar lo que viniera. De vuelta en casa, el silencio de mi pequeña sala habitación se sentía más pesado que de costumbre. La tormenta afuera se había ido hacía tiempo, pero dentro de mí, la tempestad apenas comenzaba. Me senté en la mesa de cocina gastada, el suave zumbido del viejo ventilador de techo apenas cortando el silencio denso. Las palabras de Clara resonaban en mi mente, el peso de la verdad legal descansando pesadamente en mis manos. Necesitaba entender todo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había alejado tanto la familia en la que confiaba mientras revisaba viejos papeles, fotos y las innumerables notas que había tomado desde la tormenta? Mis ojos se posaron en mi laptop. Era hora de indagar más a fondo, de descubrir qué se escondía bajo la superficie. El inicio de sesión era familiar, pero los correos entre Emiliano y Verónica eran otra historia. Dudé un momento, con los dedos temblando sobre el teclado, y luego abrí la bandeja de entrada. Un mensaje llamó mi atención, fechado hace 2 años, con un asunto simple. ¿Sobre la casa? Lo abrí. Las palabras de Verónica se derramaron en la pantalla. Su tono casual pero deliberado. Emiliano, no te preocupes por presentar los papeles de transferencia. Isabel no lo va a seguir. Es más seguro para nosotros si nunca lo hace oficial. La casa es nuestra mientras queramos. Mi respiración se detuvo. Una ola fría recorriéndome. Debajo. Emiliano respondió. Su respuesta vacilante pero convencida. Tienes razón. No creo que ella haga nada. Hasta ahora hemos tenido suerte. Miré la pantalla, sintiendo una mezcla de traición y tristeza. Esto era más que negligencia. Era un plan. Una colusión silenciosa para mantenerme en la oscuridad, para tomar lo que había dado libremente y nunca fue suyo. Todos esos años, confié en ellos. Creí que el amor que compartíamos era suficiente para proteger lo que era mío. Pero en las sombras, Verónica tejía una red, cortando cuidadosamente los lazos que nos unían. Cerré la laptop lentamente, el peso de su engaño asentándose profundamente en mis huesos. La casa no solo se perdió por la tormenta, fue robada silenciosamente, pedazo a pedazo, por las personas que había amado. Pero ahora tenía la prueba. Ahora sabía. Mi resolución se endureció. Si pensaban que podían quedarse con lo que no era suyo para siempre, estaban equivocados. Dejé la laptop a un lado y tomé los papeles que Clara había preparado. La notificación de 60 días estaba lista para enviarse. El primer paso para reclamar mi hogar. Mientras doblaba la carta, una calma extraña se asentó en mí. La lucha que venía no sería fácil, pero ya no era la mujer que esperaba en silencio en un porche, esperando clemencia. Era una mujer armada con verdad, con la ley, con propósito. La tormenta pudo haberse llevado mi casa, pero no a mí. La pequeña oficina olía a papel y café rancio.
el zumbido de una luz fluorescente parpadeante, sumando a la tensión silenciosa. Me senté frente al señor Torres, un abogado joven con ojos brillantes y una calma constante que me resultaba extrañamente tranquilizadora. Su trabajo pro bono era un salvavidas para gente como yo, atrapada entre la familia y la ley, buscando justicia en un enredo complicado. Revisó los papeles que llevé los títulos, los formularios de transferencia sin firmar y el borrador de la notificación de desalojo que Clara y él habían preparado juntos. Sus dedos trazaron los bordes, confirmando cada detalle con precisión. «Estamos listos», dijo simplemente. «La notificación se enviará por correo certificado, con acuse de recibo. Así tendrás prueba de que la recibieron». Asentí, con la garganta apretada pero el corazón firme. Se sentía surrealista enviar una notificación de desalojo a mi propio hijo y nuera. Sin embargo, era la única forma de reclamar lo que me habían quitado, silenciosamente y sin fanfarria. El señor Torres imprimió la carta en papel membretado oficial. La dobló con manos expertas y la deslizó en un sobre. «Esto inicia el reloj de 60 días», explicó. «Tendrán 2 meses para desalojar antes de que puedas dar el siguiente paso legal». Tomé el sobre, sintiendo su peso más que solo papel. Cargaba la esperanza de justicia. Pasaron los días con una quietud agonizante. Esperaba una respuesta, una llamada, alguna señal de que habían recibido la notificación y la tomaban en serio. Pero no había nada. El silencio era ensordecedor. Revisaba mi buzón cada día, esperando un recibo certificado, una carta, incluso una llamada, pero Emiliano y Verónica mantenían su distancia, actuando como si la carta se hubiera desvanecido en el aire. Unas veces vi su carro estacionado afuera de la casa que una vez llamé mía. Las ventanas estaban oscuras, sin signos de movimiento. Me preguntaba qué pensaban. ¿Creían que estaba blofeando? ¿Pensaban que me rendiría? No lo hice. Cada mañana despertaba con una resolución silenciosa, recordándome que la ley estaba de mi lado. Había soportado demasiado para dejar que el miedo o el silencio me detuvieran ahora. Por las noches, la soledad volvía a colarse, cubriéndome como una manta pesada. Pero seguía adelante, fortalecida por el conocimiento de que cada paso era un paso hacia reclamar mi vida. Una tarde, volví a encontrarme con Amalia en el sótano de la iglesia, donde me sonrió suavemente y dijo: «Probablemente esperan que te des por vencida». Le devolví la sonrisa, endureciéndome. «No lo haré». La comunidad ahí se convirtió en mi apoyo silencioso. Un recordatorio de que no estaba sola en mi lucha. Mientras tanto, reuní fuerzas para lo que vendría, sabiendo que si Emiliano y Verónica se negaban a irse, la corte decidiría. La batalla legal apenas comenzaba, y yo estaba lista para llevar las Timmets hasta el final. Estacioné mi carro a unas calles de la escuela primaria. El sol de la tarde proyectando sombras largas sobre el pavimento. No había visto a mis nietos en semanas, y el deseo de abrazarlos, de escuchar sus risas, tiraba de mi corazón como una marea que no podía resistir. Al acercarme al parque, vi las chamarras neón brillantes que usaban los niños, sus pequeñas manos alcanzándose mientras jugaban y corrían bajo la mirada atenta de sus maestros. Mi garganta se apretó. Di unos pasos lentos, buscando entre la multitud al mayor de Emiliano y a la pequeña Lila. Ahí estaban, riendo y despreocupados, ajenos al peso que yo cargaba. Entonces, Verónica apareció de repente a mi lado, su postura rígida, sus ojos afilados y poco acogedores. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz baja pero firme. Tragué el nudo en mi garganta. Quería ver a los niños. Solo un momento. Entrecerró los ojos. «Ya no puedes aparecerte así.
dijo fríamente. No eres parte de esta familia. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento frío, dejándome sin aliento. Quise protestar, recordarle que era su abuela, que esos niños eran parte de mí tanto como de ella. Pero el peso de su mirada me dejó en silencio. Los niños miraron hacia nosotros, sintiendo la tensión. El mayor se detuvo, mirándome con un destello de reconocimiento. Su pequeño rostro se arrugó en confusión mientras Verónica apretaba su muñeca, alejándolo de la cerca hacia las puertas de la escuela. «No los confundas», siseó Verónica. Su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente afilada para herir. «No eres bienvenida aquí». Me quedé junto a la cerca, viendo cómo desaparecían dentro, mi corazón vaciándose con cada paso que daban lejos de mí. El calor que una vez sentí como abuela fue reemplazado por un frío mordaz de rechazo. El parque debía ser un lugar de alegría y conexión, pero ahora se sentía como una barrera, no solo de metal y madera, sino de distancia y negación. Me quedé un momento más, mis manos aferrando las barras frías mientras los recuerdos de risas e historias resonaban débilmente en mi mente. Luego, lentamente, me di la vuelta y caminé, invisible para aquellos a los que anhelaba alcanzar. El dolor de ser apartada de sus vidas era un compañero cruel, pero bajo él había una chispa terca, un deseo de luchar, de reclamar no solo una casa, sino un lugar en sus corazones. El brillo de la pantalla de mi celular era la única luz en la habitación oscura, mientras navegaba por el interminable flujo de imágenes en mis redes sociales. Ahí, entre las fotos cuidadosamente curadas de amigos y familia, estaba la última publicación de Verónica, una foto pulida de ella, descansando junto a una alberca. Palmeras balanceándose suavemente detrás. El pie de foto decía: vida de dueña de casa, bendecida, familia primero. Miré la imagen más tiempo del que debía, la forma en que sonreía. Tan despreocupada, tan segura. Era como si la casa junto a la que estaba fuera solo suya, intocada por tormentas, papeles legales o las grietas en nuestra familia fracturada. Por un momento, el viejo dolor volvió, agudo y amargo, pero lo tragué, apartando la tristeza. Este era su escenario, su ilusión, y no tenía intención de dejar que durara. Silenciosamente. Dejé el celular y tomé mi otra línea de defensa, el número de mi abogado. Llamé. La voz familiar del señor Torres contestando al segundo timbre. ¿Todo en orden?, pregunté, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones debajo. Absolutamente, aseguró. No han respondido a la notificación. El reloj está corriendo. Una vez que pasen los 60 días, pasamos a la siguiente fase. Sentí una pequeña chispa de satisfacción. La ley avanzaba, silenciosa pero implacable. Colgué y volví a la publicación de Verónica. Las sonrisas, los momentos cuidadosamente enmarcados. Ella quería que todos creyeran que había ganado, que yo era la que quedó atrás en la tormenta. Pero la verdad era más compleja. Ya no era la mujer silenciosa que dejaban de lado. Tenía la ley de mi lado y la fuerza para reclamar lo que era legítimamente mío. Los días se mezclaron mientras pasaba el período de notificación. Pero las publicaciones de Verónica seguían llegando: cenas familiares, vacaciones, celebraciones, cada una un recordatorio de la casa que aún ocupaban, la vida que alardeaban. Pero detrás de sus sonrisas y captions yacía la realidad del desalojo inminente, el lento desmoronamiento de su falsa seguridad. Pasaba mis tardes en el sótano de la iglesia, rodeada de otros que sabían lo que significaba luchar por la dignidad. La presencia constante de Amalia era un bálsamo para mi alma cansada, un recordatorio de que no estaba sola. Una noche,
Mientras compartíamos historias y risas silenciosas, me di cuenta de que el camino por delante probaría más que documentos legales, probaría mi resolución, mi paciencia y mi capacidad para perdonar. Aún así, con cada día que pasaba, sentía el peso de años de silencio levantarse. La casa era más que madera y clavos. Era un símbolo de todo lo que me negaba a perder. La confianza de Verónica era una máscara, y yo estaba lista para verla romperse. El Palacio de Justicia era un edificio de ladrillo modesto, situado entre una casa de empeño y un pequeño comedor. Común, sin pretensiones, pero cargado con el peso de innumerables historias como la mía. Entré con una mezcla de nervios y determinación, aferrando la carpeta que contenía la evidencia de mi reclamo. Cada paso hacia el mostrador se sentía más pesado, como si caminara no solo hacia un edificio, sino hacia la encrucijada de mi futuro. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos escaneando brevemente los papeles que puse frente a ella. Sin mucho alboroto, me entregó un portapapeles con formularios para llenar y me indicó una sala de espera. Me senté en un banco de madera frío, los murmullos de otros casos y pasos creando un zumbido bajo a mi alrededor. Mi mente vagó por todos los momentos que me habían traído aquí la tormenta. La puerta cerrada, las noches en mi carro, el rechazo frío de aquellos en los que confiaba. Era surrealista que mi batalla por el lugar que llamé hogar hubiera llegado a este proceso burocrático silencioso. Después de lo que pareció una eternidad, un joven llamó mi nombre. El señor Torres, mi abogado, me saludó con una sonrisa tranquilizadora y me llevó a una pequeña oficina. La sala era estrecha pero ordenada, con papeles cuidadosamente apilados, una computadora zumbando suavemente. Volvió a revisar mis documentos, asintiendo con una confianza constante. «Todo está en orden», dijo. «Estás presentando oficialmente la demanda por posesión. Esto inicia el proceso legal para reclamar tu casa». Lo miré, tratando de reunir el coraje que sabía que necesitaba. «¿Pelearán?», pregunté suavemente. «Probablemente», respondió. «Pero tienes el caso más fuerte. La ley está de tu lado». Pasamos la siguiente hora revisando los pasos por delante en las audiencias, las notificaciones, los posibles retrasos. Era abrumador, pero tener un plan hacía que la lucha pareciera menos desalentadora. Cuando salí del Palacio de Justicia, el sol se ponía bajo detrás de los árboles, proyectando sombras largas en la acera. Las líneas de batalla estaban trazadas, y no había vuelta atrás ahora. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía. La casa aún era de ellos, por ahora. Pero pronto sería mía de nuevo. El silencio me envolvió como un sudario. Pero dentro, un fuego ardía constante. La sala de espera del Palacio de Justicia estaba fría y olía ligeramente a papel viejo y madera pulida. Me senté sola, con las manos cruzadas fuertemente en mi regazo. El peso de cada momento que llevó a este día, oprimiéndome. Miré el reloj en la pared. Los minutos se alargaban como horas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la respiración tranquila. Este era el momento para el que me había preparado. La batalla silenciosa convirtiéndose en algo más. Cuando llamaron mi caso, me levanté lentamente y seguí al oficial de la corte a una sala sencilla. La jueza estaba detrás de un estrado pulido, su expresión ilegible pero atenta. La sala era austera, sin discursos grandilocuentes ni gestos dramáticos. Solo la ley, los hechos y el peso de lo que significaban. Emiliano llegó tarde, entrando por la puerta justo cuando la jueza dio inicio a la sesión. Se veía cansado, la ropa arrugada, los ojos evitándome. Verónica no vino, y esa ausencia decía más que cualquier palabra. Cuando fue su turno de hablar,
Emiliano carraspeó y se dirigió a la corte con voz temblorosa. «Señora jueza, la casa fue un regalo de mi madre. Ella quería que la tuviéramos. Vivimos ahí, criamos a nuestros hijos ahí. Es nuestro hogar». Escuché en silencio mientras sus palabras caían en el aire, sonando más como una súplica que como una declaración de hechos. Cuando la jueza se volvió hacia mí, di un paso adelante con calma, presentando la evidencia que había cargado tanto tiempo el título. Claramente a mi nombre, el formulario de transferencia sin firmar que nunca se presentó, los testimonios preparados con Clara y el señor Torres. Nunca presenté la transferencia. Dije claramente, mi voz firme pero serena. Legalmente, la casa siempre ha sido mía. La jueza revisó los documentos de cerca, sus dedos tamborileando un bolígrafo contra el estrado. Hubo un silencio largo, pesado y deliberado. Luego habló. Las intenciones y promesas verbales no constituyen propiedad legal, dijo, mirando brevemente a Emiliano. Basado en la evidencia presentada, la casa sigue siendo propiedad de Isabel Vargas. Un murmullo silencioso se extendió por la pequeña sala, pero me quedé quieta, dejando que las palabras se asentaran sobre mí como un bálsamo. El rostro de Emiliano se tensó. Parecía que el peso del fallo lo aplastaba en ese momento. Su mandíbula se apretó. Y por un segundo, vi un destello de algo crudo, quizás arrepentimiento, quizás incredulidad. Cuando la jueza dio por cerrado el caso, recogí mis papeles lentamente. Sentí una extraña mezcla de agotamiento y alivio. La casa era mía de nuevo, no solo en memoria o esperanza, sino por ley. Al salir de la sala, la luz del sol se derramó cálidamente sobre los escalones del Palacio de Justicia. La batalla estaba lejos de terminar. Pero esta victoria era un punto de inflexión. Afuera, el mundo parecía más tranquilo, más lento. Sabía que Emiliano y Verónica enfrentaban decisiones difíciles por delante. ¿Cómo lidiarían con perder el lugar que llamaban hogar? ¿Entenderían lo que se había perdido entre todos nosotros? Esas preguntas permanecían mientras salía a la luz, lista para enfrentar lo que viniera después. La decisión de la corte flotaba en el aire como una nube pesada. Y con ella llegó el plazo final, 30 días, para que Emiliano y Verónica desalojaran la casa. La notificación oficial había sido entregada, sellada con el sello del Palacio de Justicia. Innegable y vinculante. No celebré. No había alegría en la victoria cuando venía con tal costo. Cuando años de amor y confianza se habían desmoronado en silencio y distancia. En cambio, sentía una resolución tranquila y constante, asentándose sobre mí como una armadura. Esta era mi casa, y lo llevaría hasta el final, sin importar qué. Los días pasaban con un ritmo cauteloso. Revisaba el buzón cada mañana, esperando alguna señal, una carta, una llamada, cualquier cosa de Emiliano o Verónica, pero solo había silencio. La casa seguía siendo suya por ahora. Su santuario, a pesar del claro fallo de la ley, encontraba consuelo en pequeñas rutinas, caminatas matutinas, visitas al sótano de la iglesia, donde Amalia me recibía con calidez, y tardes tranquilas revisando papeles y planeando los siguientes pasos. La comida comunitaria se convirtió en un lugar no solo para comer, sino para conectar, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Las publicaciones en redes sociales de Verónica continuaban sin cesar, cada una un recordatorio punzante de la vida que aún vivían selfies junto a la alberca. Cenas familiares, celebraciones que contrastaban fuertemente con mi soledad. Pero bajo sus sonrisas, sentía la tensión creciendo. La casa, una vez un lugar de consuelo, se había convertido en un campo de batalla. Una tarde, vi un camión de mudanza estacionado afuera. Cajas se alineaban en el camino.
medio empacadas y polvorientas. La vista tiró de algo profundo dentro de mí, una mezcla de alivio y tristeza. Estaban preparándose para irse, o al menos lo intentaban. Aún así, el pensamiento de una confrontación persistía. ¿Se irían en silencio? Respetando la ley y los años que compartimos, ¿o resistirían, arrastrando la batalla a rincones más oscuros? Me preparé para lo que viniera. Los días finales se extendían por delante inciertos, cargados de emoción y pesados con posibilidad. No importaba el resultado. Sabía una cosa no sería apartada de nuevo. La luz de la mañana era suave cuando contesté mi teléfono. El zumbido de la ciudad despertando afuera. La voz al otro lado era desconocida pero urgente. «Es de la oficina de títulos del condado», dijo la mujer. «Recibimos una solicitud de gravamen sobre la propiedad registradas a su nombre, en la calle Nogales 423. Solo queríamos confirmar que usted es la legítima propietaria y no autoriza tal transacción». Mi corazón se apretó. Me senté con cuidado, aferrando el teléfono con más fuerza. «No», dije, mi voz firme a pesar del shock. «No he autorizado nada. Es mi propiedad». Hizo una pausa. Pensamos que debía saberlo. Los papeles se presentaron ayer. Si no actúa rápido, el gravamen podría complicar su propiedad. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé ahí, atónita, el peso de la traición asentándose de nuevo. Verónica. Tenía que ser ella, a puertas cerradas, lejos de la luz del día. Estaba intentando vender o hipotecar la casa. Mi casa, el hogar por el que había luchado tanto para recuperar. La rabia que burbujeaba dentro de mí era feroz, pero controlada. No podía dejar que la ira nublara mi juicio. Tenía que actuar. ¡Y rápido! Llamé al señor Torres de inmediato. «Hay una solicitud de gravamen en la casa. Alguien está tratando de atarla antes de que se finalice el desalojo», respondió rápido. «Es común en disputas como estas. Es un intento desesperado por retrasar o complicar los procedimientos. Presentaremos una orden judicial para bloquearlo». El alivio se mezcló con determinación. El intento de Verónica de superarme solo había fortalecido mi resolución. Esa tarde, me reuní con Clara otra vez. Revisó los nuevos documentos y preparó los papeles para la orden judicial. Juntas, trazamos un plan para proteger lo que era mío. La lucha ya no era solo por la posesión. Era por exponer el engaño y asegurar que la justicia prevaleciera. En los momentos tranquilos entre reuniones y llamadas, pensé en hasta dónde estaba dispuesta a llegar Verónica para quedarse con lo que no era suyo. Las sonrisas sarcásticas, las publicaciones en redes sociales, ahora reemplazadas por esquemas encubiertos y batallas legales. Me recordé por qué estaba luchando no por venganza, sino por dignidad, por un hogar, por el futuro que mis nietos merecían heredar sin sombras de traición. El sol se puso bajo mientras me sentaba junto a la ventana, los papeles extendidos frente a mí. La batalla se intensificaba, pero ya no tenía miedo. El golpe en la puerta fue seco, urgente e inconfundible. Estaba sentada tranquilamente con un libro cuando la voz de Emiliano atravesó el silencio. «Mamá, tenemos que hablar». Abrí la puerta y lo encontré ahí, con ojos tormentosos, la mandíbula apretada. Detrás de él, el peso de la ira y la desesperación parecía flotar pesado en el aire. No entró. En cambio, se plantó firmemente en el porche, como aferrándose a algo que podría escapársele. «Estás arruinando nuestras vidas», dijo. Su voz áspera por la frustración. «Piensas que haces lo correcto, pero estás destrozando a esta familia». Lo miré, al hijo que crié con amor y esperanza, y sentí los años de dolor y rechazo llenar el espacio entre nosotros. «Emiliano», comencé con calma, «¿recuerdas la noche que llegué a tu puerta, empapada hasta los huesos?
sin un lugar a donde ir, dudó. Pero no respondió. La noche que me dijiste que durmiera en mi carro, dije, la voz firme pero cargada del dolor que había guardado. No abriste la puerta. Verónica estaba detrás de ti, sonriendo con sorna. Y esa noche me volví invisible para ti. Sus ojos parpadearon, un destello de culpa o arrepentimiento cruzando. Pero su ira se mantuvo firme. Eso fue diferente. Insistió. Estábamos batallando, intentando mantener las cosas juntas. No entiendes. Entiendo más de lo que crees. Respondí quedamente. Entiendo lo que se siente ser apartada, ser tratada como extraña en tu propia familia. Dio un paso adelante. La frustración desbordándose. Tenemos hijos, mamá. ¿Los vas a dejar en la calle? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sostuve su mirada, sin vacilar. No los estoy dejando en la calle, los estoy mudando. Hay una diferencia, y esa diferencia es el respeto. Algo que tú y Verónica olvidaron darme cuando cerraron la puerta. El rostro de Emiliano se retorció en incredulidad. ¿Quieres morir sola en esa casa polvorienta? ¿Es eso lo que quieres? No, dije firmemente. Quiero vivir con mi dignidad intacta. No puedo hacer eso en un hogar donde no soy bienvenida. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros, pesado y completo. Te supliqué esa noche, dije suavemente. Pedí 2 noches, solo el tiempo suficiente para resolver las cosas. No respondiste. Me dijiste que durmiera en mi carro. Tragó con fuerza, la mandíbula trabajando, pero no salieron palabras. Di un paso atrás y cerré la puerta suavemente. No vengas aquí otra vez, dije. Mi voz firme mientras el pestillo hacía clic. Se quedó congelado en el porche, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Estás eligiendo esto?, preguntó quedamente. La voz más pequeña ahora. Respiré hondo. No. Emiliano, me estoy eligiendo a mí misma. La casa volvió a estar en silencio, la puerta cerrada con firmeza. La línea final trazada. El sótano de la iglesia estaba más tranquilo de lo que esperaba cuando entré. Las sillas plegables estaban dispuestas en un círculo suelto, y el leve olor a café y madera vieja llenaba el aire. Sentí el peso de mi soledad asentarse conmigo, pero me atraía una necesidad que no podía ignorar: encontrar a otros que entendieran lo que era estar rota, rechazada y aún de pie. Tomé asiento cerca del fondo, con las manos cruzadas en mi regazo, el corazón latiendo suavemente. Una a una, llegaron mujeres, algunas mayores, algunas más jóvenes, cada una cargando sus propias historias, grabadas en sus rostros y voces. Llevaban su dolor y su fuerza abiertamente, un tapiz de resiliencia tejido con lágrimas y victorias silenciosas. Cuando fue mi turno de hablar, las palabras se sintieron pesadas al salir de mis labios. Les conté sobre la tormenta que había destrozado mi hogar, la puerta que me habían cerrado en la cara, la lucha por reclamar lo que era mío, no solo una casa, sino mi dignidad. Compartí el miedo, el desamor y la chispa de esperanza que me mantenía en movimiento. La sala contuvo el aliento mientras hablaba, el silencio un bálsamo en lugar de juicio. Una mujer con trenzas plateadas extendió la mano a través del círculo y apretó la mía suavemente. Sus ojos eran amables pero fuertes, y en ese gesto simple sentí el despertar de algo nuevo, una conexión, una solidaridad que me había faltado. Escuchamos las historias de las demás, relatos de traiciones por seres queridos, batallas libradas en tribunales y salas, momentos de desesperación convertidos en determinación. Su coraje era contagioso, una llama constante que disipaba las sombras de mi aislamiento. Después de la reunión, me quedé para hablar con Amalia, cuya presencia constante había sido un consuelo silencioso desde ese primer tazón de sopa. Me sonrió, sus ojos cálidos y sabios.
No estás sola, dijo simplemente. Y a veces, la mayor fuerza viene de estar juntas. Sus palabras se asentaron profundamente en mí. Me di cuenta entonces de que esta lucha era más grande que una casa o una familia. Era sobre reclamarme a mí misma, pedazo a pedazo, con el apoyo de quienes habían caminado senderos similares. En los días que siguieron, el grupo se convirtió en un santuario, un lugar donde podía despojarme de la armadura del silencio y llevar mi verdad sin miedo. Sus historias alimentaban mi resolución, y su bondad me recordaba que la fuerza no estaba solo en la ley, sino en los corazones de quienes se niegan a rendirse. Al salir de la iglesia cada noche, el aire nocturno se sentía menos frío, el mundo un poco menos intimidante. Llevaba su coraje conmigo, un poder silencioso listo para enfrentar lo que viniera. La batalla por mi hogar estaba lejos de terminar. Pero con este apoyo recién encontrado, sabía que no luchaba sola. Me paré al borde de la calle. La silueta familiar de mi casa, enmarcada por la luz temprana de la mañana. Los de la mudanza ya estaban trabajando. Sus movimientos apresurados levantando nubes de polvo y recuerdos por igual. Las cajas se apilaban en el camino. El ruido de los muebles siendo movidos resonando en el aire, tranquilo como las notas finales de una canción sombría. Verónica caminaba de un lado a otro, su rostro enrojecido por la ira. La vi tomar un platón de cerámica y, sin dudarlo, lanzarlo hacia la puerta trasera. Se estrelló contra el marco, fragmentos esparciéndose como los pedazos de nuestra familia fracturada. Emiliano estaba cerca, encorvado, con los ojos bajos. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra avergonzado. Derrotado, pero incapaz de detener la marea que arrasaba sus vidas. Me mantuve a distancia, una observadora invisible viendo las últimas piezas físicas de mi pasado ser empaquetadas. Mis fotos, las colchas que había cosido, los pequeños objetos coleccionados durante décadas, todo en cajas, cargado y llevado lejos. Cada artículo parecía llevar un peso más allá de sí mismo, un testimonio de los años pasados y los recuerdos creados y perdidos. El oficial de desalojo observaba en silencio, con un portapapeles en la mano, la autoridad de la ley encarnada en una presencia tranquila. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, no vi juicio, solo la inevitabilidad de lo que se desarrollaba. Las palabras de Verónica cortaron el silencio como un látigo. Espero que disfrutes muriendo sola en esa casa vieja y polvorienta. Siseó, su voz temblando de veneno. Me giré lentamente, encontrando su mirada con una calma firme, mejor sola que usada. Respondí, mi voz clara e inquebrantable. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, quizás no esperando una respuesta, mucho menos una tan resuelta. Di un paso atrás, sintiendo el peso de los años aligerarse un poco mientras me mantenía firme. Los de la mudanza terminaron su tarea, cargando las últimas cajas en el camión. Emiliano ayudó sin levantar la vista. Sus movimientos mecánicos, cargados por la gravedad del momento. La casa, una vez llena de risas y vida, ahora estaba hueca y silenciosa. Vi las luces traseras del camión desaparecer por la calle, llevándose los restos físicos de mi historia con ellos. Pero yo permanecí, arraigada en el lugar, aferrándome a algo intangible, algo que ninguna caja o bolsa podía contener. El vacío era profundo, no solo en la casa, sino en el espacio dejado por la confianza fracturada y los lazos rotos. Era un silencio que hablaba volúmenes, resonando más fuerte que cualquier confrontación gritada. Me alejé de la casa, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de paz, no por lo que se perdió,
sino por lo que había ganado el coraje de reclamar mi vida. En mis propios términos, la casa estaba ahora en silencio. Las habitaciones estaban vacías, las paredes despojadas de fotos, los pisos libres del desorden que una vez definía la vida de una familia. Entré por la puerta principal, el crujido familiar del marco de madera bajo mis pies, resonando suavemente por los pasillos vacíos. Por un momento, el silencio se sentía extraño, casi antinatural, como entrar en un lugar esperando ser llenado otra vez. Caminé lentamente de habitación en habitación, cada paso removiendo un torbellino de recuerdos. En la sala, el contorno del viejo sofá permanecía débilmente en la alfombra, un fantasma de reuniones pasadas, cenas navideñas, celebraciones de cumpleaños, tardes tranquilas leyendo junto al fuego. Mis dedos rozaron la madera gastada del alféizar, donde ponía flores frescas cada primavera, dando la bienvenida a la nueva estación. En la cocina, me detuve junto a la encimera donde solía extender la masa para los pasteles de cumpleaños de Emiliano. El aroma a canela y manzana parecía persistir débilmente. Un susurro de calidez que se aferraba al espacio a pesar del vacío. Alcancé a tocar la superficie fría, como intentando aferrarme al pasado incluso mientras aceptaba su partida. Los dormitorios contaban sus propias historias. El cuarto de los niños, una vez vibrante con los colores suaves de la infancia, ahora era un lienzo en blanco. Recordé acunar a mis nietos hasta que se dormían, cantando nanas hasta que sus ojos se cerraban. Toqué la pintura desvaída en las paredes, sintiendo el peso de los años y el amor que había llenado ese pequeño espacio. Arriba, me detuve en el dormitorio principal, la luz del sol entrando por la ventana como una bendición silenciosa. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo mis pies mientras me movía, la casa pareciendo respirar conmigo. Abrí la puerta de un armario y lo encontré casi vacío. Los clavos donde colgaban fotos familiares, aún visibles. Esos pequeños agujeros eran prueba de una vida compartida, una historia escrita en marcos y rostros. Me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas en mi regazo. La casa era mía otra vez, legal y verdaderamente. Pero, ¿qué significaba eso? Podían estas habitaciones vacías, estas paredes silenciosas, una vez perdidas y ahora recuperadas, volver a ser hogar. Pensé en el viaje, la tormenta que se llevó todo, las puertas cerradas, el rechazo frío, la batalla duramente peleada en la corte. Pensé en la fuerza que tomó mantenerme firme, enfrentar las traiciones, la soledad, los susurros de duda. Y aquí estaba, de pie en la cáscara hueca de lo que había sido, lista para reconstruir no solo una casa, sino una vida. El futuro se extendía por delante, incierto y vasto, pero lleno de posibilidades. Podía elegir llenar estas habitaciones con nuevos recuerdos, nuevas risas, nueva calidez. Podías hacer las paces con el pasado y abrazar la promesa de lo que estaba por venir. Mientras me levantaba y caminaba hacia la puerta principal, me detuve a mirar atrás una vez más. La casa mantenía su silencio, esperando pacientemente. Ya no era solo un edificio, era un símbolo de resistencia, de reclamar lo perdido. Salí al suave resplandor del sol de la tarde. El jardín alrededor del porche aún silvestre pero lleno de vida. El aroma a romero y tierra llenaba el aire. Un recordatorio de que el crecimiento a menudo sigue a las tormentas más duras. El hogar era más que paredes y techos, era resiliencia, esperanza y el coraje de empezar de nuevo. El sol calentaba la madera desvaída del porche mientras me arrodillaba en la tierra, mis manos hundidas en el suelo suelto. El aroma de la tierra se mezclaba con la frescura aguda de la menta y el tomillo llenando el aire. Un rostro pequeño y brillante me miró con curiosidad, un niño de la casa de al lado, sus pecas salpicando su nariz como pequeños soles. ¿Puedo ayudar?, preguntó.
sosteniendo una palita casi tan grande como su mano. Sonreí, agradecida por la compañía y la inocencia que parecía intocada por las sombras pesadas sobre mi vida. Claro, dije, siempre hay espacio para un poco más de cariño en el jardín. Juntos, trabajamos lentamente, plantando semilleros con atención tierna. Cada hierba, albahaca, romero, salvia era una promesa. Un pequeño acto de esperanza arraigado en la tierra bajo nosotros. Mientras cavábamos y plantábamos, sentí el peso dentro de mí cambiar. Esta tarea simple, nutrir nueva vida, era sanadora de formas que no había comprendido que necesitaba. El niño hablaba suavemente sobre su propio jardín, sus historias zigzagueando entre risas y miradas tímidas. Su presencia me recordaba a la familia que alguna vez tuve, las risas de los niños, el cálido caos de la vida cotidiana. Era agridulce, pero agradecía el recordatorio de que la vida sigue adelante, incluso cuando el pasado parece imposible de dejar atrás. Cuando la tarde se desvaneció en un resplandor suave, me senté en los escalones del porche, limpiando la tierra de mis manos. El jardín era pequeño pero vivo, un parche de verde contra la madera desgastada, un testimonio de resiliencia y renovación. Pensé en los meses que habían pasado la tormenta, las batallas, las largas noches de incertidumbre. Cada paso había sido duramente ganado, marcado por momentos de desesperación y fuerza inesperada. Y ahora, al mirar el jardín, vi un reflejo de mi propio viaje. Como estas hierbas, estaba plantando nuevas raíces, cuidando el suelo de mi vida con paciencia y cuidado. No sería una transformación de la noche a la mañana, pero con tiempo, algo hermoso podía crecer aquí de nuevo. Miré hacia la casa vacía al otro lado de la calle, sus ventanas capturando la última luz del día. La casa era mía ahora, un lugar para reconstruir y crear nuevos recuerdos. Pero más que eso, era un símbolo de lo que me negaba a perder mi sentido de mí misma, mi dignidad y el poder silencioso que viene de mantenerse firme. El niño me ayudó a regar las plantas, sus pequeñas manos firmes mientras vertía el agua. Juntos, observamos las gotas brillar en la luz que se desvanecía, cayendo suavemente en el suelo que nutriría estas jóvenes plantas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza que se extendía más allá del jardín. ¿Podría ser esto el comienzo, no solo de un hogar sanado, sino de relaciones sanadas? ¿Podrían las heridas del pasado sanar lo suficiente para permitir algo nuevo? Me acomodé un mechón suelto detrás de la oreja y miré las estrellas que comenzaban a titilar arriba. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo con manos y corazón abiertos. Me acomodé en la vieja mecedora del porche, la misma que había crujido bajo mi peso durante años, y levanté la taza tibia de té a mis labios. El vapor se elevaba, mezclándose con el aire de la noche, llevando consigo el aroma a manzanilla y un toque de lavanda del jardín que había cuidado con tanto esmero. Cerré los ojos por un momento, dejando que el ritmo de la silla y la quietud de la noche me envolvieran. El viaje hasta este punto había sido largo y sinuoso, marcado por tormentas tanto literales como metafóricas. Recordé esa primera noche furiosa cuando el viento arrancó el tejado de mi hogar y la lluvia ahogó mis esperanzas. Recordé el rechazo frío de mi propio hijo, las noches sola en mi carro, las interminables batallas legales y la familia fracturada que alguna vez lo significó todo para mí. Pero ahora, sentada aquí en la luz que se desvanecía, sentía algo nuevo: paz. No la victoria hueca que había imaginado en momentos de desesperación, sino una certeza tranquila, arraigada profundamente dentro. Había luchado por lo que era mío. Sí, pero más que eso, había luchado por mí misma. La puerta de mi casa estaba cerrada, firme y segura, y en el llavero colgaba mi nombre, el de la dueña de este lugar,
la que había soportado la tormenta y se negaba a ser rota. No cerré esa puerta con ira. La cerré con convicción tranquila. Era un símbolo no de amargura, sino de fuerza. Pensé en Emiliano y Verónica, su orgullo, sus pérdidas, las elecciones que habían hecho. Nuestras relaciones habían cambiado, irrevocablemente. Pero ya no cargaba el peso de su rechazo como una herida. En cambio, lo sostenía como una lección en límites y autorrespeto. El té se enfrió en mis manos y tomé un sorbo lento, saboreando el calor que se extendía por mí. A mi alrededor, el jardín que había plantado florecía silenciosamente las hierbas, prosperando en su nuevo hogar, al igual que yo. Cada hoja y tallo era un recordatorio de que la vida, incluso después de la devastación, podía crecer de nuevo. Recordé los rostros de las mujeres en el grupo de apoyo, sus historias entrelazándose con la mía, tejiendo un tapiz de resiliencia y esperanza. Todas habíamos enfrentado tormentas propias, pero juntas encontramos fuerza en el coraje compartido. Mientras las estrellas comenzaban a perforar el cielo oscurecido, sentí una suave brisa mover las ramas arriba. El mundo afuera era vasto e incierto, pero ya no temía lo que contenía. Había construido algo nuevo. No solo un hogar, sino una vida definida por la elección y la dignidad. Durante años, fui la que esperaba en los porches, esperando que una puerta se abriera. Ahora, era yo quien tenía la llave. La mecedora se movía constantemente bajo mí. Su crujido familiar, una nana de resistencia. Pensé en el futuro, no como una serie de incógnitas, sino como un campo abierto, listo para ser sembrado con nuevos comienzos. Ellos cerraron la puerta en mi cara, sí, pero yo había construido una propia.